Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional del día miércoles 2 de abril, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 8, desde el verso 14 al 26. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios por medio de su Santo Espíritu, para poder entender su palabra. Amén. Amado Rey, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos sostienes, Señor, día a día, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos reveles lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Te entregamos nuestra vida para que den gloria a tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús venimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de los levitas. Pero previo a leer la palabra, quisiera dar un pequeño contexto, porque es muy importante entender la palabra en el contexto bajo el cual fue escrito. ¿Ok? En esta oportunidad nos toca compartir del 14 al 26, del capítulo 8 de Números. Sin embargo, en el verso del 1 al 13, Dios dio instrucciones acerca de la consagración de los levitas. Y en estas instrucciones que Dios da, aparta a los levitas como servidores exclusivos del tabernáculo y enfatiza que este ministerio se debe realizar con santidad. Entonces, el pueblo participa de una ceremonia para reconocer a los levitas como sustitutos en el servicio de Dios. ¿Ok? Entonces, primero hay que aclarar bien quiénes eran los levitas. Los levitas eran descendientes de la tribu de Leví, que era uno de los 12 hijos de Jacob, que luego Dios le cambió su nombre a Israel. Dios escogió a esta tribu para el servicio exclusivo del tabernáculo y posteriormente del templo. Entonces, aquí también se menciona en este capítulo que eran en lugar de los primogénitos de Israel. Entonces, esta tribu no recibió herencia, sino que su herencia fue el servicio a Dios, ¿no? Y tenía funciones específicas, por ejemplo, transportar y cuidar el tabernáculo, servir como asistentes de los sacerdotes, dirigir la adoración y también de instruir al pueblo en la ley de Dios. Pero hay que aclarar algo, que ¿qué tienen que ver los levitas con los sacerdotes? ¿Ok? Los sacerdotes venían de la familia de Aarón, que era levita. ¿Qué quiere decir? Que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Amén. Recordemos Éxodo 28:1, donde Dios le dio la instrucción a Aarón y le dice, a Moisés, y le dice: harás que se acerque a ti Aarón tu hermano y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Entonces, ahí le dio claramente esa instrucción. Entonces, ahora sí vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra desde el verso 14 al 26. Dice la palabra: de este modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí.
Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos, pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primogénitos hijos varones de Israel y de todos los israelitas. Yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos justos delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar las ceremonias. Así es como asignarás los deberes a los levitas. Entonces, en este capítulo 8, desde el 14 al 26, Dios ordena la consagración de los levitas para su servicio en el tabernáculo. Entonces vemos que en primer lugar los levitas son separados para Dios en lugar de los primogénitos de Israel. También vemos que Moisés, Aarón y la congregación que hacen obedecen a Dios y purifican a los levitas. Y luego también vemos que se establece la edad para el servicio levítico, que es desde los 25 hasta los 50 años, y también se establece sus responsabilidades. Ahora vamos a analizar específicamente algunos versos. Amén. Por ejemplo, el verso 14 empieza esta sección diciendo, ¿no? Así apartarás de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Amén. Apartar viene del hebreo kadash, ¿no? Que sí también significa santificar. Entonces, ¿qué hace? Dios establece que los levitas son exclusivamente de su propiedad y han sido separados ¿para qué? Para un servicio santo. Entonces, Dios, ¿qué exige a sus servidores? Exige una consagración total. Amén. Así como nosotros los creyentes, Dios nos exige que seamos santos. Dice su palabra, sean santos como yo soy santo. Amén. No podemos servir a Dios si practicamos el pecado. Amén. Entonces, cuando dice apártalos, está hablando que sean santificados para cumplir un llamado divino. Y Dios dice, y serán míos. ¿Qué significa? Propiedad exclusiva de Dios. Amén. Entonces, si bien es cierto, los levitas estaban en el Antiguo Testamento y con los levitas los sacerdotes,
Luego, cuando viene Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y ahora ya no hay y a partir de que viene Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque ya no necesitamos un intermediario más que solamente Jesucristo. Amén. Por eso que primera de Pedro 2:9 que decía: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. Amén. Entonces, eso hay que entender. Antes los levitas, los sacerdotes, pero ahora nosotros como una nación santa que nos consagramos para el Señor, para su servicio. Y por medio de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Amén. Números 8:15, que dice: después de esto vendrán los levitas para ministrar en el tabernáculo de reunión. Así los limpiarás y ofrecerás en ofrenda. Entonces, ¿qué estaba indicando el Señor? Antes que los levitas ministren, ¿qué tenían que ser? Purificados, ¿no? Entonces, estos levitas también estaban entregados voluntariamente al servicio de Dios como una ofrenda, dice aquí en la palabra. Amén. Entonces, amados hermanos, si bien es cierto nosotros hemos recibido a Jesucristo, si bien es cierto nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si bien es cierto no practicamos el pecado, pero por nuestra naturaleza en esta tierra necesitamos ser purificados diariamente, así como los levitas. Antes de servir a Dios, ¿qué tenían que ser? Purificados. Amén. Entonces, verso 16. Porque enteramente me son dedicados a mí, y de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí. Está hablando Dios acerca de los levitas. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Dios está sustituyendo. Antes Dios separaba al primogénito, pero ahora está separando exclusivamente a este pueblo de levitas para que le sirvan, ¿no? Entonces, sigamos con la palabra, verso 17. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel. Amén. O sea, ¿qué está haciendo aquí Dios en el verso 17? Dios está reclamando su derecho sobre los primogénitos, sobre las primicias. Amén. Entonces, esto es un recordatorio, amados hermanos, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Especialmente lo primero, lo mejor, es para nuestro Dios. Amén. Verso 18 y 19. Ahí dice Dios: y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos. O sea, ¿qué hizo Dios? Instituyó un sacerdocio en los levitas en lugar de los primogénitos. Pero luego, en Hebreos 7:25 vemos que viene nuestro sumo sacerdote Jesucristo y también nuestro mediador. Entonces, cuando Dios dice, he tomado a los levitas, ¿qué está diciendo el Señor? Que ha hecho una elección divina, ¿no? Entonces, recordemos cuando decía la palabra, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto. Amén. Entonces, los levitas fueron escogidos por Dios, pero también en este tiempo cada uno de nosotros ha sido llamado y escogido por Dios. Números 8 del 20 al 22 dice la palabra: e hizo Moisés y toda la congregación de los hijos de Israel con los levitas
conforme a todo lo que Jehová mandó a Moisés acerca de los levitas. Aquí vemos una obediencia a Dios en la figura de Moisés y Aarón respecto a este mandato que les había hecho Dios respecto a los levitas. Entonces, la obediencia, recordemos que trae bendición y permite que se cumpla el propósito de Dios, ¿no? Entonces, finalmente, desde el verso 23 al 26, dice la palabra: esto es lo que les toca a los levitas. Desde los 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Dios? Dios estaba estableciendo un rango de edad para el servicio de los levitas. Amén. Entonces, en la época donde estaban en la plenitud de sus fuerzas. Entonces vamos a encontrar algunas aplicaciones prácticas a lo que hemos leído. Primero, amados hermanos, cuando servimos a Dios, requiere que nos consagremos. Así como Dios les exigió a los levitas consagración, si nosotros estamos sirviendo en alguno de los ministerios, debemos de consagrarnos a Dios. No podemos tener doble vida, no podemos practicar el pecado, sino que estar separados para Dios. Amén. Y Dios nos llamó a servir a todos. Amén. Entonces, el llamado que Dios nos hace es por elección de Dios, porque Dios nos escogió, dice la palabra. No me escogisteis vosotros a mí, yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios nos escogió de detrás de la manada, a pesar de que ante los ojos del hombre pudimos ser menos, pero Dios nos miró y nos llamó para su servicio. Lo otro que también podemos aprender, que si bien es cierto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto existían los levitas, pero en este nuevo pacto todo creyente se constituye en un sacerdote delante de Dios, como dice Primera de Pedro 2:9, que somos un real sacerdocio, ¿no? ¿Qué hacía el sacerdote? Intercedía por el pueblo delante de Dios, recibía las instrucciones directas de Dios para el pueblo. Pero a partir de Jesucristo tenemos acceso directo a Dios, porque dice la palabra que cuando ocurría la crucifixión de Jesús, el templo se rasgó de arriba para abajo. ¿Eso qué significa? Que a ese lugar solamente podían entrar los sumos sacerdotes. Pero ahora nosotros tenemos acceso directo, ¿no? Entonces, otro tema también para resaltar es que la edad y la experiencia son importantes en el servicio. Entonces, Dios establece un tiempo de madurez para el ministerio. Es decir, que cuando asumamos las responsabilidades en el ministerio, debimos haber tenido una madurez espiritual. No cualquiera puede servir a Dios. Amén. Y finalmente, la comunidad es parte de nuestra consagración. Entonces, vemos que cuando dedicaron a los levitas, no solamente participó Moisés y Aarón, sino también los israelitas participaron en su dedicación. Entonces, esas eran las aplicaciones prácticas que había encontrado. Conclusión de este pasaje. Este pasaje nos enseña la importancia del llamado, la santidad que debemos de tener en el servicio a Dios. Entonces, si bien es cierto, los levitas fueron apartados para el servicio,
Cada creyente tenemos un propósito especial en el plan de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias porque tú nos separaste para ser un real sacerdocio, una nación santa a tu servicio, Señor. Y que por medio de Jesucristo, Padre, tenemos acceso directo, Señor, a tu trono de gracia. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.